Escuchas La Informante, el podcast de la neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Bienvenidas a La Informante. Soy Luna Grado y si te interesa entender, defender y ampliar los derechos de las mujeres, este es tu espacio. Un podcast de la neta y Corporación Humanas. Aquí la información es poder. El 2025 es un año muy importante para Chile, ya que en noviembre tendremos elecciones presidenciales y parlamentarias. La agenda pública este mes ha dejado de lado temas como la crisis migratoria o la seguridad para enfocarse en las candidaturas y además, al ser un nuevo 8 de marzo, en temáticas atingentes a las mujeres. ¿Qué ha pasado? En resumen, el proyecto de ley de Sistema Nacional de Cuidados, una lucha histórica de las mujeres cuidadoras, pasó de la Cámara al Senado. También el gobierno anunció un proyecto para asegurar la participación igualitaria de las mujeres en la política, algo especialmente relevante ya que la ley de cuotas de género que rige las elecciones parlamentarias termina en 2029. Por otro lado, como ha sido la tónica desde su anuncio el año pasado en la cuenta pública, continúa la discusión por el proyecto de aborto legal. Finalmente, una noticia altamente comentada en las últimas semanas ha sido la baja tasa de natalidad. Esto es lo que abordaremos en este episodio. La tasa de natalidad en Chile llegó a 1.16 hijos por mujer, el mínimo histórico, más bajo que la tasa natural de reemplazo y una de las más bajas a nivel mundial. Hay distintas reacciones. Por un lado, se ha dicho que las buenas noticias tienen que ver con la reducción del embarazo adolescente, el uso de anticonceptivos y que las mujeres están decidiendo sobre sus vidas al tener mayor desarrollo personal, profesional, autonomía económica. Y por otro lado está evidentemente la preocupación respecto al envejecimiento de la población y las razones por las que las mujeres no están teniendo hijos, como la falta de seguridad social, la carga de los cuidados y la inestabilidad laboral que conlleva. Entonces, para hablar de esto, en este primer episodio del 2025, estamos con Danitza Pérez, académica e investigadora del Programa de Reformas Procesales de la Universidad Diego Portales. También es exdirectora ejecutiva de Abofem y actual coordinadora de la Fundación Derecho a Decidir. Bienvenida, Danitza. Muchas gracias, Luna. Y también al otro lado está Constanza Schoenhout, abogada y directora ejecutiva de Corporación Humanas. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de partir, les invitamos a quienes nos escuchan a seguir nuestras redes sociales de la neta para así no perderse ningún episodio de La Informante y mantenerse al día con los debates que tienen relación con las mujeres y sus derechos. Y bueno, para partir, Constanza, quería preguntarte, tú en una reciente columna mencionaste que la libertad para decidir ser madres también contiene el derecho a decidir no serlo, por lo tanto, es necesaria una ley de aborto por plazo. Y sobre este punto, se podría pensar que por un lado intentar fomentar el tener hijos e hijas y por otro lado exigir el aborto legal podrían ser nociones como contraproducentes, contrarias. En ese sentido, quería preguntarte cuál es la relación que tienen o cómo ambas posturas pueden funcionar en conjunto. Así es, yo creo que es muy importante que enmarquemos la discusión sobre la tasa de natalidad en un, digamos, marco más amplio que tiene que ver con la autonomía, los proyectos de vida y el derecho a decidir. Y por tanto, creo que tenemos que buscar soluciones institucionales desde el Estado, desde la sociedad, que nos permitan ir ampliando los derechos sexuales y reproductivos y no limitándolos. Porque si no pareciera que uno dice, no están naciendo hijos un número suficiente de hijos, entonces las mujeres tienen que ponerse a tener hijos. Uh-huh. Y creo que eso sería un error y una salida muy conservadora y, por cierto, antiderechos. Y un retroceso en lo que hemos venido avanzando. Y en ese sentido, como bien decía en la columna, creo que al Estado le corresponde establecer las condiciones y garantizar las condiciones necesarias tanto para permitir la maternidad deseada de aquellas que quieren ser madres, pero también de permitir el derecho a no serlas. Y ahí, si bien tenemos hoy día la ley de aborto en 3 causales, que también durante estos días ha aparecido nuevamente en la discusión, a propósito de la discusión sobre el reglamento de objeción de conciencia, también es necesario que avancemos en otros aspectos como es la información. Aquí uno podría entrar en el tema de educación sexual integral, podemos entrar en temas de fertilidad y también
creo que estos números, y esto es algo que también lo estuvimos conversando en Corporación Humanas, también preguntarnos qué es lo que nos dice no solo de la decisión de las mujeres, sino de la decisión de las familias a veces, de las parejas o de los hombres, que también son una parte de la sociedad y podríamos también ver qué está ocurriendo en sus proyectos de vida o en sus decisiones sobre el futuro. Ahí, Danitza, me imagino que desde la Fundación Derecho a Decidir también tienen una postura respecto a respetar efectivamente el derecho a decidir de las mujeres de si quieren ser madres o no. Que el nombre guíe la discusión. Mira, nosotras, y voy a tomar algo que decía Constanza, hay un mantra detrás de esto que es la maternidad deseada. Y eso implicaría toda una serie de derechos dentro del marco de los derechos sexuales y reproductivos que es súper amplio, y Constanza mencionaba algunos de ellos. En ese sentido, nuestra postura va muy orientada a eso, a fomentar las condiciones para que una maternidad efectivamente sea deseada. Y eso no solamente implica, en este caso, garantizar el acceso al aborto, sino también en garantizar condiciones estructurales para poder criar, más que tener un hijo, criar un hijo, que es la parte, digamos, más difícil de todo esto. Y también una respuesta frente a la infertilidad y lo costoso que hoy día son los tratamientos, lo inaccesibles que son en términos de información. Y ahí solo mencionar que yo he tenido la oportunidad de estar en algunas investigaciones al respecto, y las trayectorias de las mujeres que efectivamente pueden ingresar, por ejemplo, a un tratamiento de fertilidad, ya que nos preocupa tanto que las mujeres tengan hijos. Bueno, hoy día sigue siendo prácticamente un número muy pequeño, porque son tratamientos muy costosos, de difícil acceso en términos de información. Las clínicas a nivel nacional que hacen este tipo de tratamiento tampoco son muchas. Y al final del día, las oportunidades que tienen las mujeres para acceder a un tratamiento como esto son cada vez más limitadas, aquellas que efectivamente quieren hacerlo. Entonces, hay una cuestión que engloba todo esto, que es cómo generamos condiciones para que las mujeres puedan ejercer esa sexualidad y esa reproducción como ellas la desean, y al Estado que le importa esto, digamos, de esas condiciones para poder hacerlo, como decía Constanza, para tenerlos o no tenerlos, cuándo tenerlos, cuánto tener, etcétera. Y sobre ese punto, o al menos en mi parecer o lo que he estado leyendo, se ha abordado poco el tema de los tratamientos de fertilidad, como que se está hablando claramente de cuidados, de las condiciones laborales, pero no de los tratamientos de fertilidad. ¿Tú crees, estás de acuerdo con ese punto o crees que igual se ha abordado de alguna forma desde el Estado? No, se conversa poquísimo, y de hecho en esa misma línea, claro, nosotras, por ejemplo, con Lieta Vivaldi estuvimos en una investigación sobre esto. También estamos en un libro que va a salir próximamente en mayo de Martina Yopo, de maternidades, donde incluye una sección específicamente sobre esto. Y claro, nosotras, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de entrevistar mujeres sobre el tema, y ellas nos decían: yo no me enteré de todo lo que implicaba esto hasta el día que quise maternar y no pude hacerlo. Nadie me había hablado de esto, nunca hablé de congelamiento de óvulos, nunca hablé de, qué sé yo, de cuánto cuesta un tratamiento, de cuál es la participación de tu entorno. Muchas nos decían, todavía es un tema que se habla poco, es como un tema tabú, el no puedo tener hijos, es como si algo estuviera mal conmigo. Entonces las mujeres entre ellas tampoco conversan sobre esto. Y son pequeños nichos que se están abriendo hoy día como un tema de conversación arriba de la mesa, pero que lamentablemente también llega muy tarde. Y al final, como te decía, claro, las mujeres hoy día pueden desarrollar carreras profesionales y qué sé yo, y cuando llegaste a ese momento donde dijiste, ya, sí, quiero maternar, resulta que te diste cuenta que había alguna dificultad para poder hacerlo. Y cuando eso ocurre, claro, los médicos tampoco, digamos, que tienen una perspectiva de género y de derechos humanos en el tratamiento sobre el tema. Entonces también nos encontrábamos con mujeres que nos decían, por ejemplo, yo llegué a preguntarle al médico y me dijo: harto tarde te preocupaste de esto. Como una crítica a, en el fondo, pateaste esto hasta el final y mira dónde te encontraste hoy día, claro, responsabilizando también, po. Sí, y sobre ese punto, algo que mencionaste, Danitza, y también preguntarle a Constanza, hablamos de la maternidad deseada. Ya, cuando yo decido ser madre, he visto mensajes en redes sociales, toda esta idea de que la maternidad se vive como un castigo en Chile. Tú decías, como la crianza es la parte más difícil. Y lo he visto no solo en lo que se habla como más macro, que es lo laboral o los cuidados, sino como en la salud, cómo te afecta la salud física, mental, cómo la gente se comporta alrededor tuyo, cómo tienes, no sé, preferencia en una fila.
Entonces, se ha hablado mucho de que se castiga por ser madre y por no serlo. Entonces, ¿están de acuerdo con esa postura? Yo totalmente. Sí, o sea, es que creo que es muy interesante abordar este tema porque no solo nos permite hablar de muchas cosas, de autonomía, del rol del Estado, de estos temas que no aparecen o que no han venido apareciendo tanto, pero también nos ayuda a pensar históricamente cuál es el rol que se le ha asignado a las mujeres en la sociedad. Y en la medida en que es una especie de deber natural ser madres, nunca nadie se puso, digamos, a pensar, bueno, cuáles son las condiciones que se requieren, no solo para la maternidad deseada, sino para que esta labor de reproducción social no recaiga solo en las mujeres, sino que efectivamente se entienda que es algo compartido y donde todos tienen responsabilidad. Entonces, en ese sentido, ahora que empezamos a problematizar, claro, efectivamente pareciera, y esto yo no soy madre, pero también he leído y escuchado testimonios de... hay un montón de dimensiones de castigo a la maternidad, a la crianza, pero también al solo hecho de ser mujer. O sea, las mujeres en edad fértil te contratan menos, ¿no? ¿Por qué? Porque es más caro. Porque en la medida en que postnatal solo sea obligatorio para las mujeres, es más caro. Bueno, entonces discutamos a propósito de corresponsabilidad sobre el postnatal parental para los hombres, para los padres, ¿no? Nos pagan menos salario por lo mismo, ¿no? Entonces, y aquí lo que tú decías, o sea, de ahí a ayudar, no sé, escuchaba de hecho a una influencer que hablaba sobre este tema y decía, claro, y además tenemos que enfrentarnos a la maternidad en el espacio público donde todo el mundo cree que te puede dar instrucciones o, digamos, decir, uy, no tendrá frío la guagua, que no sé qué, por qué no la abriga, porque está llorando, que no sé qué. El otro día iba en el avión, en un avión, viaje de ida y vuelta, y había una mamá con una guaguita que lloraba mucho. Y uno se da el tiro cuenta también cómo mucha gente alrededor empieza a mirar con cara de Claro. ay, qué lata, como este vuelo va a ser terrible. Y es como, bueno, pero si hay guaguas en el mundo y ella probablemente está haciendo lo mejor que puede para calmar a su guaguita y por tanto lo que nos corresponde a todos nosotros es hacerla sentir bien o al menos no molestarla. Y son ese tipo de cosas chiquititas, pero en las que uno se da cuenta que la maternidad sigue siendo algo que no solo está radicado en una responsabilidad hacia las mujeres, sino también se les pone un estándar que también es un poco una se siente, bueno, las madres terminan sintiendo como, bueno, ¿hay alguien que quiera ayudar en esto o solo tienen exigencias que ponerme encima? Claro, o sea, está como la exigencia de hay que tener más hijos, pero ¿qué hace la sociedad para que sea una experiencia amable igual? Eso me recuerda, tu historia del avión me recuerda un comentario que me hizo una vez una amiga que tiene una guagua de 4 años. Yo le digo guagua a todo lo que sea menor de 8, y tiene esta guagua de 2 años y me decía, me encantaría volver a estar embarazada solo por la forma en la que el mundo te trata, porque es como, oh, la embarazada te ves radiante, te ves preciosa y no sé qué, pero la guagua nace y ya no, pasamos a un plano donde, bueno, ¿y cómo estás ejerciendo esto? Si lo haces bien, si lo haces mal, los millones de consejos no solicitados, la incomodidad de muchos a propósito de la existencia de una guagua entre medio de un cierto contexto donde no es habitual, como el espacio laboral o un espacio público. Entonces, me decía como, hay a propósito del tema del castigo social, me decía, hay un doble discurso sobre cómo enfrentamos el tema de la maternidad, porque no, sí, qué importante, no, la maternidad y la familia y qué sé yo, pero cuánto incomoda también una persona que efectivamente está criando con todas las dificultades que eso implica. Sí, hablando de las dificultades y también pasando a otra dimensión de este tema que estamos conversando, según la encuesta Bicentenario UC del año pasado, al 2024, el 66% de las personas dijo como principal razón para no tener más hijos es que tener niños hace más difícil que la mujer trabaje. Entonces vemos que en los últimos años hemos avanzado en legislaciones asociadas al trabajo, como, no sé, la ley Karin el año pasado, pero quizás no se ha abordado el impacto que tiene la maternidad en el acceso y en la estabilidad laboral o incluso en lo que hablan como de la comodidad, porque hay un bebé en el ámbito laboral. Entonces, quería preguntar si creen de qué forma se puede avanzar en el ámbito laboral para que sea más compatible con ser madre o padre también. Es una súper pregunta. Yo te diría de entrada que
A ver, obviamente hay un ámbito donde la política pública es urgente, pero no solo porque se hace cargo del problema, sino que porque también empuja ciertos cambios a nivel social que tienen que ver con cómo comprendemos la maternidad como una labor compartida y comunitaria. Entonces, claro, necesitamos leyes que realicen cosas. Por ejemplo, el postnatal parental, que hoy día existe, es acotadísimo, tiene miles de limitaciones, pero existe. Pero los hombres no lo toman, y no lo toman porque socialmente no está interiorizado que esa labor de crianza no solamente puede ser beneficiosa o qué sé yo, sino que es una responsabilidad compartida también. Sí, de todas maneras. O sea, yo creo que si uno mira experiencia internacional, todas las orientaciones van a políticas públicas desde el Estado que contribuyan a la corresponsabilidad parental y a la corresponsabilidad social también. Yo creo que en el último tiempo hemos tenido avances importantes. Las 40 horas también estuvo siempre pensado en clave de corresponsabilidad. La ley de conciliación de la vida laboral y familiar. Bueno, el pago efectivo de pensiones también va en esa dirección. Y ahora, a propósito de la sala cuna, también estamos tratando de avanzar en eso. Y a propósito del rol que le corresponde a la sociedad, porque aquí tenemos el Estado estableciendo ciertas directrices, estableciendo derechos. El teletrabajo es una oportunidad, pero también veamos qué es lo que empieza a pasar en la casa. Y entonces ahí una de las conversaciones que me surgieron en otras instancias es, bueno, quizás también a nivel municipal, por ejemplo, se podría pensar en tener especies de cowork para las mujeres o padres que realizan teletrabajo con espacios de cuidado para también ayudar un poco a eso y para que el trabajo de cuidados tampoco se haga siempre en soledad y en el espacio privado. Y yo creo que eso no solo facilita la vida y la hace más amable para quienes cuidan, sino también va cambiando, a propósito de lo que hablábamos antes, la cultura respecto a la vida y la crianza. Y entonces, además del Estado, además de la familia y cómo vamos cambiando toda esta cultura, sí creo que es importante que veamos cuál es el rol que cumple el sector privado en esto. Porque hasta ahora nosotros tenemos la ley de sala cuna que establece que toda empresa que tenga sobre 20 trabajadoras mujeres claro, tiene que tener sala cuna. O sea, eso ya tiene un enfoque de los hombres no están a cargo de los niños en la sala cuna, solo las mujeres, pero además nos damos cuenta que hay muchas empresas que contratan 19 mujeres y así se saltan el problema, ¿no? Hace poco, antes de ayer salió una encuesta, parece, no sé bien la fuente ni la calidad de la encuesta, pero al menos planteaba que se veía también después de la ley Carín un cambio donde contrataban menos mujeres. Entonces, si no se pone también, digamos, desde el mundo privado, colaboración y se entiende que el costo también tiene que ver con el rol que se cumple desde ahí, es complejo, porque además supone que toda esta tasa de reemplazo tiene que ver para la posibilidad de reproducir la vida y por tanto de trabajar y por tanto en términos económicos. Entonces, si las empresas que tienen un especial interés en que eso siga funcionando, bueno, asumamos también que les corresponde un rol en esto. Sí, ahí creo que es muy importante el punto de el cambio como de la visión de la sociedad, porque claro, está la posibilidad de que los hombres también se tomen parte del postnatal, pero el otro día leía las cifras y es como menos del 1% de los hombres que se toman ese beneficio, o sea, ese derecho también. Y lo mismo con lo de la sala cuna, o sea, es como no, los hombres como no se están preocupando de sus hijos. Entonces, en eso también les quería preguntar si la implementación de las normas como la ley del pago de pensiones o el Registro Nacional de Deudores ayudan a que como sociedad dejemos de pensar que esto es como solo una responsabilidad de las mujeres y que no se tolera, por ejemplo, la irresponsabilidad en la crianza o en el cuidado. No sé si creen que ahí tiene una relación eso también. Sí, yo ahí, o sea, antes del pago de alimentos, solo como quería comentar que también ese menos del 1% de varones que efectivamente se toma, por ejemplo, el postnatal, tampoco sabemos qué ocurre con ellos dentro de su espacio laboral. Nosotras hemos escuchado un par de testimonios de sujetos que efectivamente se lo toman y cuando vuelven son mirados como que estaban de vacaciones, así como que son flojos, que aprovecharon de tomarse este permiso.
y que cuando vuelven las condiciones también son distintas, los cambian de puesto, les quitan caso, o sea, como dentro de incluso ese espacio laboral, aquel que decidió ejercer una paternidad más presente en ese poco espacio que te da la ley, también son estigmatizados dentro de su espacio. Entonces ahí vuelvo a esta cosa como social de cómo miramos los cuidados. Y entonces, y ahí voy a lo de el pago efectivo de alimentos. Es una norma importantísima, no solo por la cantidad de deuda que está acumulada, sino que si nosotros miramos este Chile cambiante y medio esquizofrénico en el cual vivimos, hace unos 5 o 10 años atrás, el Papito Corazón era el rey de los chistes y todos conocíamos uno. Y era como normal, era bueno, como, bueno, sí, no, es que lo pasó nomás. lo tiene demandado, no, es que claro. era parte del cotidiano. Sí. Hoy día no, hoy día podemos levantar un relato más o menos transversal, donde la gente dice, bueno, es un irresponsable, no se hace cargo de su hijo, es mal mirado también. Y eso es, yo creo, gracias a que pudimos poner este tema en discusión y que tenemos esta norma. Sí, y eso vendría siendo igual como quizás como un primer paso para después pensar cómo no vas a estar presente también, como no solo el pago de la pensión de alimentos, sino como ser parte de la crianza, tomarte el postnatal, no sé. ¿Creen que va también en esa línea? Como que avanza en pensar como, es que esto es muy, para este capítulo estuvimos leyendo de cómo funcionaba en otros países y era así. En Suecia, como está súper mal mirado que los hombres no estén presentes, así como ¿por qué no estás? Acaba de nacer tu hijo, ¿por qué no te tomaste tu permiso? Entonces creo que aquí en Chile es como, quizás por ahora es como ya, al menos pagar la pensión de alimentos, pero avanzar a que sean como presentes en la crianza los primeros años al menos, no sé. ¿Creen que va también, es como un primer paso para eso? Sí, o sea, yo creo que todas las medidas... todo este tipo de políticas públicas, sobre todo las que tienen mayor impacto, también empiezan a mover la conversación y así ocurren también los cambios culturales. O sea, los cambios culturales ocurren desde abajo, desde lo que uno hace en estos espacios, pero también desde las decisiones que se toman por parte de las instituciones, y eso va generando una sinergia. Por tanto, claro, ahora uno dice... ay, no, es que él es Papito Corazón, y uno dice, debería ir a pagar, po. Y antes era como, sí, a mí también me pasó, ¿no? Claro, como la resignación. Y eso creo que va cambiando efectivamente ciertas nociones. Y creo que con el tema de Sala Cuna también va a ocurrir, y lo que tú dices, o sea, ya, países nórdicos que van más avanzados en materia de igualdad de género, ocurren estas cosas, y yo creo que si uno mira en Chile, hemos ido avanzando en desnaturalizar esta diferenciación o división de roles y empezar a problematizarlo. Ahora, hay que entregar más herramientas, por eso la discusión del postnatal obligatorio para padres también es importante, para lo que dice también Danitza, porque, claro, en la medida en que es voluntario, ahí uno se pregunta como, ¿qué prefieres? ¿Qué estás priorizando? Y en verdad no le corresponde a nadie más juzgar que eso que al padre. Y por tanto, la única forma también de proteger esa decisión tiene que ver con establecerlo de manera obligatoria. Y yo creo, aquí me voy a meter quizá en un tema del que hablemos sin saber, pero también en materia de apego. O sea, siempre se dice la importancia de los niños, los primeros meses, sobre todo el apego respecto de la madre, pero poco hablamos también de cómo se construye el apego respecto del padre. Precisamente para lo que tú dices, para también establecer un compromiso hacia adelante. Yo cada vez veo más casos cercanos de padres separados, pero que comparten el cuidado de los niños y niñas. Y creo que eso también es parte de la forma en que uno va construyendo crianza y corresponsabilidad. Y lo último que quería plantear en esto, a propósito de esta inquietud o incomodidad que genera las guaguas llanas, o sea, cuando ya están nacidas, ¿no? Creo que también hay un factor en la política, que también es un espacio donde cada vez que aparece una mujer madre, como que genera una sensación de qué está haciendo una guagua en el espacio de la política, y que yo creo que es bien interesante lo que debe haber detrás, porque es un espacio de poder, es un espacio que históricamente ha sido utilizado o, digamos, ejercido por hombres, donde las mujeres seguimos subrepresentadas. Me encantaría preguntar, creo que me sé la respuesta, pero retóricamente, si es que hay una sala cuna en el Congreso, por ejemplo. Y entonces, cada vez que ha ocurrido algo así,
una diputada que va con su guagua porque no tenía con quién dejarla. A propósito del último caso de la expresidenta de la Cámara también, que yo creo que todos como, ay, que era una propuesta comunicacional, que no sé. Y uno decía, pero si tiene 9 días. O sea, lo natural es que esté ahí, ¿no? Entonces también creo que hay algo interesante respecto a la maternidad, crianza, poder, que uno podría meterle, escudriñar un poquito más. Pero además sigue pasando. Estaba pensando, a Camila Rojas también le pasó, que pidieron sacar a la niña que tiene menos de 2 años de la sala. A Camila Vallejo en su momento también, cuando llevó a su hijo. O sea, y eso debe haber pasado hace ¿cuánto? ¿10 años? No sé, 9 años. Lo de Camila, sí, como... hace 9 años. Entonces, Y 9 años después todavía y ocurre. seguimos donde Sí. mismo. Es que eso estaba pensando. Sí. Esto pasó hace un montón de tiempo. Estallido de por medio, qué sé yo, mayo feminista y todas estas normas que hoy día tenemos que antes no teníamos. Y sigue pasando. Y estamos hablando de un espacio que debería ser un ejemplo también. Sí, pues. No, por eso es muy interesante lo que ocurre. Y sabéis de qué me acordé también, hace unos días, mujeres empresarias sacaron también una carta en pos de esta medida de conciliación de vida familiar y laboral, a propósito de que si uno mira los números, las mujeres en los directorios de empresas no superan, están cerca del 22%. Y entonces uno de los testimonios que aparecía en esta nota que sacaron era que se enfrentaban a expresiones como: las mujeres no pueden ser gerentas porque si tienen guaguas, ¿con quién las van a dejar? Porque ser gerente significa tener que viajar mucho. Entonces dicen, bueno, ¿y por qué a los gerentes hombres no le preguntan lo mismo? Uh-huh. Entonces creo que es importante mirar cómo está muy instalado esto, no solo en el cotidiano de las personas normales como ciudadanos comunes y corrientes, sino en el espacio del poder económico, en el espacio del poder político también se ve. Claro, sí, se ve en todos los espacios, y creo también que hay el cuestionamiento, o sea, por ejemplo, en el caso también de Carol Cariola, y me imagino que en el caso de la gerenta debe ser lo mismo, es como, bueno, si tienen la plata, ¿por qué no dejan a los hijos como encargados o en una sala cuna? Entonces hay un cuestionamiento que está un poco disfrazado de, es como, pero tú puedes acceder a esto, pero también es como una incomodidad de que hayan infancias, de que hayan bebés en esos espacios también. Pero claro, probablemente si una diputada dejara a su hijo de 9 días o de 2 semanas o de 3 meses en una sala cuna por ahí, también dirían como, ¡ay, qué responsable! Y las cosas que prioriza, pobre guagua. O sea, igual es como porque sí, porque no. Sí, y hemos visto esas críticas permanentemente. Sí, a todas las mujeres, o sea, el cuestionamiento de como, ¿ya vas a dejar a tu guagua en la sala cuna? Yo lo he escuchado desde siempre, o sea, no ha progresado mucho esa noción, la verdad. Y hablando también de este tema, estamos hablando, claro, de las razones por las que las mujeres no quieren ser madres, como los cuestionamientos que tienen en la crianza, lo que hacen, lo que no hacen. Y hay otro punto que quisiera abordar que salió muy recientemente, que es que las vasectomías en Chile han aumentado 887% en la última década, o sea, pasa de 760 en 2013 a 7.500 en 2023, lo que también quizás muestra que los hombres tampoco están queriendo ser padres. O sea, hay todo un cambio quizás de mentalidad. Entonces, cuando se habla de estas medidas para fomentar la natalidad, que las medidas para las mujeres, ¿se aborda también o se responsabiliza a los hombres? ¿Cómo creen que está esa mirada en el debate público? O sea, a mí me parece excelente que suban la tasa de vasectomía, pero porque habla de personas que están conscientes de si quieren o no quieren paternar y qué hacer al respecto. A mí lo que me preocupa de eso, perdón si me salgo un poco, pero a mí lo que me preocupa de eso es que no necesariamente va de la mano con que la gente comprenda, y porque no tenemos educación sexual, de calidad dentro del ciclo educativo, y una vez que saliste, digamos, ya quedaste a tu suerte y a TikTok. La verdad es que no todos están conscientes de que la vasectomía igual implica que existen riesgos de contagio, o sea, como no soluciona todos los problemas.
Entonces me preocupa cuando crece, por ejemplo, una cifra como esa y no va de la mano con educación o información visible, accesible, que sea clara, científica, etcétera, que acompañe esos procesos. Pero claro, como dices tú, también nos habla de que los varones también están haciéndose cargo de ello con una cuestión muy concreta que hoy día además va desmitificándose de a poquito. O sea, estábamos en un Chile que también pensaba que tenía que ver con virilidad y masculinidad, el si hacerse o no la vasectomía. Muchos chistes al respecto también. Pero hoy día ya, yo encuentro que está mucho más naturalizado. Me preocupa lo que les decía al inicio, como si va de la mano también con información. Sí, sí, creo que... bueno, aquí quizás saliendo de ser madre o no ser madre todavía, pero en toda la dimensión anticonceptiva y de información, que también es parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos, creo que lo que dice Danitza es clave. O sea, el problema de no tener educación sexual es que hoy día cada vez somos más conscientes o digamos, hemos ido conquistando más autonomía para definir nuestros proyectos de vida. O sea, si antes era muy obvio que teníamos que ser madres, que había que encontrar una esposa, que había que trabajar, llevar la comida a la casa, etcétera, etcétera. Hoy día tanto hombres como mujeres empiezan a preguntar, ya, ¿en verdad qué quiero? Quizás lo que quiero es trabajar, juntar plata, irme a viajar, y viajar con una guagua no es lo que yo quiero. Claro. Quizás. Y como hay más espacio a esa decisión, creo que lo que dice Danitza es clave. Necesitamos también entregar más información certera para que esas decisiones sean informadas y sean responsables con ellos y con los que les rodean. Entonces, yo también encuentro que es una buena noticia lo de las vasectomías. No sé cuánto influye eso en términos de... Claro, porque entre 2023, o sea, 2013 y 2023, no sé, bueno... Pero sigue siendo un número bajito. Claro, sigue siendo un número bajito. Creo que no alcanzan más de 6.000, como algo así. Entonces, bien que está aumentando, pero también interesante saber cuáles son las razones atrás. Claro, a eso iba, como... Yo leí una nota y de repente tenía que ver con... mi pareja tomaba anticonceptivos y le empezaron a hacer mal, entonces tomamos esta decisión, que me parece así 10 de 10. Perfecto. O sea, todo lo que habíamos luchado por siempre. para esa persona. Sí, yo lo mencionaba, claro, pensando en cómo en todo este imaginario de las mujeres no quieren tener hijos por esto, como ¿por qué los hombres tampoco quieren tener hijos ahora? O sea, no sabemos si quieren o no quieren, no sabemos cómo están... cómo se están pensando los proyectos de vida entre las parejas también, entonces me parecía como un dato relevante también de ir pensando. Creo que al menos en todo lo que hemos visto esta semana ha sido muy pensando en cómo las mujeres y las razones y como su desarrollo profesional y no sé qué, pero como cuáles son las razones para que los hombres no quieran tener hijos. Creo que es un debate también, algo importante de profundizar quizás en todo esto que se viene. Yo creo que este tema se va a tomar probablemente la agenda en este año. Sí. Y en eso, no sé, pero siendo optimista respecto a esta, quizás también tiene que ver con el avance de la noción de la corresponsabilidad. O sea, ser hombre hoy día quizás también significa como, igual esto significa trabajo. Claro. Entonces me cuestiono más algo que quizás podía ser obvio porque, no sé, siendo optimista, quizás también hay mayor conciencia respecto de eso y por tanto una decisión más consciente también de si tengo la capacidad, las ganas de hacerme cargo de lo que significa criar. Claro, sí, puede ser una de las razones. Sería ¿Optimismo? Sí, era el optimismo. Esperemos que se trate de eso. De otra cosa. Sí. Bueno, ojalá realmente. Quería como preguntar de algo muy específico, Danitza. En una columna que hiciste del balance del 8 de marzo, mencionabas como en punto de salud cosas como pendientes, que las tasas de natalidad no se acompañan con medidas de justicia social, pero también mencionabas la violencia obstétrica como un punto a abordar y también lo dijiste al principio en esto de cuando las mujeres quieren acceder a tratamiento de fertilidad que se enfrentan con médicos que le dicen como no te hiciste cargo antes, como me imagino que eso igual es una barrera para quizás seguir adelante con el tratamiento. Entonces quería preguntarte si crees que influye también la violencia obstétrica en la decisión de ser o no madre. Es bien interesante esa relación porque nosotras normalmente pensamos en la violencia obstétrica como
como una forma de violencia, o sea, en Sistema Internacional de Derechos Humanos se reconoce ya de manera directa, pero no hace tanto tiempo. El primer pronunciamiento, si no me equivoco, es 2017 o 2018, no antes que eso. Entonces, son dimensiones de violencia que son relativamente nuevas, pero que están muy normalizadas. Cuando tú hablas de violencia obstétrica con una mujer que ha sido madre, quizás no conoce el concepto, pero cuando tú le describes de qué se trata, todas lo han vivido. O sea, la maternidad en Chile es muy violenta en cuanto a condiciones, en la forma en la que se realiza en los hospitales públicos y también en clínicas privadas. Y ahí, claro, yo ponía este tema entre medio porque, bueno, tenemos un proyecto de ley, que es Ley Adriana, que lleva un montón de tiempo en el Congreso tramitándose, que cada vez disminuye más, o sea, desagrega más qué tipo de actitudes son y se arman discusiones entre profesionales médicos y las mujeres sobre qué está bien, qué no. Y en el contexto de estas investigaciones que yo hablaba al inicio de fertilidad y de tratamiento y de acceso a estos tratamientos, muchas mujeres efectivamente nos contaban que el tratamiento que ellas recibieron por parte de médicos y enfermeras dentro de estos procedimientos había sido súper violento, especialmente sobre el cuestionamiento de por qué ahora y no antes, porque no te hiciste cargo, o es que quizás no lo hiciste bien, porque tienes que inyectarte a ciertas horas, porque tienes que ir a ciertas consultas. Y eso, para muchas, significaba, como decías tú, no quiero volver a someterme a este proceso porque es doloroso, no solo en términos de expectativa, porque el tratamiento también es doloroso. Y al revés, experiencias donde mujeres se sentían acompañadas por sus médicos y enfermeras y matronas y qué sé yo, que en el fondo les daba determinación, información para decidir ellas con tranquilidad si querían o no, por ejemplo, empezar un nuevo ciclo dentro de lo que significa un tratamiento, por ejemplo, de fertilidad, que además se dividen en un montón de cosas que jamás nos va a dar el tiempo en este momento para hacerlo, pero que tienen varias etapas. Entonces, claro, yo lo traía a colación porque decía, bueno, nosotras hablamos de violencia obstétrica y pensamos siempre en el contexto de la mujer que está maternando ya, así como que está teniendo la guagua y la sala de parto y qué sé yo. Pero todo ese proyecto de Adriana también incluye todo lo que es atención ginecológica. Y eso implicaría que, por ejemplo, estos tratamientos y todo lo que va de la mano con ellos también caberían dentro de ciertas situaciones que podrían ser sancionadas bajo una ley como esa, pero que las olvidamos. Claro. Sí, y también lo decía porque, claro, al menos en mi generación, un miedo para ser madre es como pensar como cómo me van a tratar en todo el proceso, no solo en el momento de estar en parto, sino como qué me va a decir la matrona, cómo me van a tratar, cómo va a ser, quién me va a atender. Creo que hay como todo un temor y a mi punto de vista, al menos como en mi entorno lo he visto mucho como miedo, así como prefiero no hacerlo como para no vivir esa experiencia. Entonces creo que era muy interesante abordar también cómo la violencia obstétrica o la falta de perspectiva de género, de perspectiva de derechos humanos en la atención médica puede influir en la decisión también. Sí. Sí, yo solo agregaría, o sea, de verdad, como decía al principio, creo que a propósito de la cifra, ¿no? Y el titular de crisis de natalidad en Chile, la más baja de la historia, de las más bajas del mundo, que empieza como a generar una preocupación bien transversal en todos los sectores políticos, de distintos sectores de la sociedad, es una oportunidad para que podamos hablar de todo esto. Y que no se trata entonces solo de hacerle barra a las mujeres para que se motiven a ser madre, ¿no? Sino de cómo pensamos todo lo que significa la maternidad, la crianza, la corresponsabilidad y todo lo que está en ese proceso. Porque a veces también vemos mucho que hay sectores más conservadores que se preocupan un montón, como decía Danitza antes, del embarazo. Del embarazo, claro. Y cuando nace la guagua ya, bueno, ahí ya no sé. Ahí ya, ahí se la arreglan sola. Y eso no solo tiene un impacto para los niños y niñas que no se crían solos, sino también para las madres, donde también todo esto de ser buena o mala madre está muy marcado y genera también una presión que afecta a la salud mental, el cuerpo. O sea, es una cuestión súper intensa que yo creo que la sociedad debiese tratar de hacerla más amable.
Y porque creo que tiene que ver con todas estas dimensiones, me parece que es un buen momento para tratar de dar una discusión marco sobre los derechos sexuales y reproductivos, donde hablemos de, bueno, qué es lo que está detrás de las mujeres y de los hombres para no tener hijos, que tiene que ver también con todo lo que hablamos en materia de cuidado y lo costoso que resulta. Pensemos también qué hay detrás respecto a este temor que a veces significa ser madre, porque conocemos todas estas historias de violencia obstétrica y otras expresiones, y que también les demos voz a muchas veces estas mujeres que necesitan tratamientos de fertilidad, que no tienen cómo acceder, que no saben dónde acceder, que no se sabe muchas veces dónde preguntar. Y por cierto, y como lo decía al principio, no olvidemos que todo esto también es parte de una misma moneda que tiene que ver como, bueno, ¿y qué hacemos con las mujeres que no quieren ser madres? Y creo que ahí la discusión de aborto, que también está anunciada en este año, no puede verse separada. Esto no es contradictorio, es parte de fortalecer la autonomía y los derechos de las mujeres, y creo que ahí tenemos una puerta ancha sobre la cual podríamos entrar. Sí, bueno, estamos llegando al cierre de este episodio. Como decía Constanza, creo que el titular Crisis de Natalidad nos permite hablar de los múltiples factores y de las múltiples vías para avanzar a claramente quizás poder revertirlo y también debatir, o sea, poder dar a conocer estas opiniones, dar a conocer estos distintos puntos que se entrecruzan. Creo que ustedes también lo abordaron súper ampliamente en este episodio y podríamos hablar mucho, como mencionaste, mucho tiempo sobre este tema. Les invitamos a los que están escuchando, a las y los que están escuchando, a que nos sigan en nuestras redes sociales de La Neta, de Corporación Humanas, no solo para estar atentas y atentos al informante, sino también a nuestras notas, nuestras entrevistas, distintos contenidos en los que abordamos debates como este tipo. Y antes de cerrar, me voy a salir completamente del libreto de este episodio, porque el informante estamos muy enfocados en que también estamos en un año electoral y queremos a todas nuestras invitadas preguntarles lo mismo. Entonces, a cada una de ustedes, en una frase, quería preguntarles, ¿qué le pedirían a la próxima presidenta o presidente de Chile? En una frase, cualquier tema, lo que ustedes quieran. Una frase. Si dicen una cosa, no significa que lo demás no les importa. Ahí lo dejo para como, quitar la atención. para quitar la atención, no tiene que ser un... No sé, o sea, me quedo en bandeja igual, derechos sexuales y reproductivos en sentido amplio. Muy bien. Seguir avanzando en esa dirección. Uh-huh. Sí, yo o sea, me sumaría a las palabras de Constanza, obviamente. Creo que necesitamos hablar de eso, necesitamos hablar de las distintas dimensiones de estos derechos sexuales y reproductivos. Yo, como para decirlo muy en coloquial, no odiamos a las guaguas. No porque uno crea en el aborto y en el derecho a decidir significa que no nos gustan los niños. Al revés, queremos que las maternidades sean deseadas y para eso también necesitamos condiciones. Entonces acá hay una lectura global sobre, voy a insistir con esto de la maternidad no individual, sino comunitaria y cómo la integramos a nivel social. Uh-huh. Bueno, muchas gracias a ambas por participar en el primer episodio del 2025 de La Informante y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic.